San Juan capítulo 11, versículo 35. Un versículo muy corto, pero queremos hablar acerca de este versículo. Dice la palabra del Señor: Jesús lloró. Este versículo realmente lo he tomado porque quiero hablar acerca de la resurrección, de un milagro de resurrección. En esta ocasión, Jesucristo se encontraba en un lugar cerca de Jerusalén y le llevaron la noticia de que Lázaro, hermano de Marta y María, había muerto. Cuando a Jesucristo le dan la noticia, Jesucristo llega al lugar donde Lázaro estaba ya sepultado. Lázaro ya tenía 4 días de muerto y por lógica el cuerpo humano después de 24 horas pues ya empieza a descomponerse. Cuando Jesucristo llega al lugar, resulta de que se encuentra de que había lamentación entre las personas que estaban ahí. Habían judíos, estaba Marta y María ya en el lugar cuando se dieron cuenta de que Jesucristo había ya llegado al lugar del sepulcro, o al sepulcro, mejor digamos. Para hablar de resurrección tiene que haber una muerte. En este caso, Lázaro había muerto. Generalmente en la vida, todo ser humano siempre está mirando en el afán de la vida. Todos buscamos ocuparnos en algo, sea importante o no sea importante, pero algo se tiene que hacer en los proyectos de la vida humana. El afán de los hombres, en el afán hay tiempo para todo. La palabra de Dios nos habla a través del predicador en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Habla acerca de que hay tiempo de nacer, pero que hay tiempo de morir. Cuando el hombre nace, se proyecta, y cuando ya llega a una edad donde puede tener uso de razón, comienza a proyectarse y hacer planes en la vida para muchas cosas, sea para beneficios económicos, sea para tener algo en la vida o hacer algo, porque para todo hay tiempo. Hay tiempo para comer, hay tiempo para dormir, tiempo para descansar, tiempo para planear vacaciones, tiempo para buscar algo que hacer, pero en algo tiene que ocuparse el hombre. Todos tenemos tendencia a hacer planes. Siempre el hombre se mantiene afanado. Pero en esta ocasión quiero hablar acerca de que verdaderamente hay tiempo de pensar y tiempo de ignorar. Pero en el tiempo de pensar se piensan tantas cosas que realmente ignoramos algo muy importante. Ignoramos que un día posiblemente tengamos que partir a la eternidad por la muerte, desde luego. Y en ese proceso de la vida en que el hombre piensa y piensa y piensa y hace muchas cosas, nunca se detiene a pensar en el día de la muerte. Son pocos los que realmente piensan en eso. Y aquellos que piensan en la muerte quizás no le dan importancia a lo que realmente tengan que enfrentar en el futuro. Cuando hablamos del tiempo de la muerte, nos encontramos
con las dificultades de que hay personas que piensan en prepararse para el futuro, pero hay personas que no piensan en eso. Recuerdo que en una ocasión me contaron una historia acerca de un hombre. Este hombre era un hombre de dinero, tenía trabajadores, se ocupaba siempre de mantenerse bien. Físicamente él se preocupaba por mantenerse bien arreglado, bien vestido, y tenía tiempo para muchas cosas, pero tenía un trabajador. Este era un esclavo de él. Estoy hablando en la época de la esclavitud, cuando hubo esclavitud. Y este hombre, siempre que miraba a su jardinero, el trabajador que él tenía era un jardinero. Siempre, cada vez que lo miraba, le decía: oye, ¿cuándo vas a dejar de arreglar esas flores? Entonces venía el esclavo y le contestaba: algún día, cuando yo ya no pueda caminar, cuando ya sea viejo. Y todos los días pasaba lo mismo. La misma pregunta y la misma respuesta. La misma pregunta y la misma respuesta. En una ocasión vino el rico, el adinerado, y compró un bastón. Y le llevó ese bastón, lo llevaba consigo y salió al jardín y le preguntó a su esclavo y le dijo: oye, le dice, ¿qué planes tienes tú para la vida? Todo el tiempo te miro afanado en el jardín arreglándome las flores, yo te pago, recibes tu paga, pero nunca tienes planes para superarte en la vida. Este rico pensaba en el afán de superarse, de llegar a ser alguien, y miraba al esclavo y le decía: no piensas, eres un tonto, nunca piensas, siempre estás pensando solamente en arreglar flores. Naciste arreglando flores y quizás arreglando flores te vas a morir. Pasó el tiempo. Un día llegó este rico a enfermar, una enfermedad de muerte. Desapareció el rico del jardín, pero en la última entrevista que este rico tuvo con el pobre, cuando él llevaba consigo el bastón, después de haber hablado con el esclavo, con el trabajador, le dijo: eres un tonto. Dices que hasta que seas viejo dejarás de arreglar flores o arreglar jardines. Eres tonto realmente. Pero mira, le dice, como regalo para tu vejez, le dice, te voy a regalar este bastón. Y vino el rico y le puso el bastón al esclavo en sus manos. Cuando este rico enfermó, ya tenía varios días que no se asomaba en el jardín, vino el esclavo y extrañaba a su señor, y fue y pidió permiso para ir a verlo. Y le dijeron: tu señor está muy enfermo. Pero aún así insistió el esclavo y le dijo: quiero ver a mi señor. Y le dieron permiso para ir a mirarlo. Resulta que cuando entra él al cuarto donde estaba el rico postrado, le dijo, el pobre le dijo al rico, el esclavo le dijo a su señor, le dice: oiga, señor, le dice, tengo días que no lo veo, ¿qué hace? Le dice: aquí, le dice, estoy preparándome, le dice, para un largo viaje. Y le dijo el pobre, el esclavo, a su señor, le dijo: oiga, señor, le dice, ¿y sabe usted para dónde va? Le dijo: no. ¿Cómo que usted va a emprender un largo viaje y usted no sabe para dónde va? Y le dijo: no, señor, le dice,
no, le dijo el Señor al esclavo, le dice, no sé para dónde voy. Oiga, le dice, usted sí que verdaderamente es tonto, le dice que va a emprender un largo viaje y no tiene idea para dónde va. Entonces le dice, usted me ha dicho por muchos años a mí que yo soy un tonto, pero realmente el que es más tonto es usted. Emprender un viaje sin dirección, creo, le dijo, que no tiene sentido. Tiene que saber, le dice, usted para dónde va. Le dice, y le dijo el esclavo, le dice, oiga, le dice, ¿y va a llevar algún carruaje? ¿Va a llevar gente que lo acompañe en ese largo viaje? Y le dijo el rico, no, le dice. ¿Y cómo se va a ir? ¿Va a llevar caballo? ¿Va a llevar algo? Le dice, ¿o cómo se va a ir? Le dice, no llevaré nada, le dice. Entonces vino el esclavo y agarró el bastón, le dice, mira, señor, le dice, yo creo que usted es más tonto que yo, le dice, aquí le dejo este bastón, le dice, porque usted va a caminar muy lejos, le dice, y posiblemente usted lo necesite más que yo. Desde luego que el rico no le estaba hablando de hacer una caminata, de ir de un país a otro o de un lugar a otro. Él estaba hablando acerca de la muerte. Lamentablemente hoy día nos damos cuenta que el hombre camina y hace tantas cosas en la vida, pero nunca se detiene a pensar que un día tenga que partir a la eternidad. Me parece a mí realmente que esa es una tontera en la vida que podemos cometer al no tener que entender que hay un plan de salvación donde el hombre tiene que encaminarse, porque está establecido que hay tiempo para todo. Hay tiempo para amar, tiempo para aborrecer, tiempo para morir, tiempo para matar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay tiempo para todo realmente, pero nunca el hombre se está ocupando en un tiempo para su vida, para encontrarse con Dios, para que Dios pueda conducirlo al reino de los cielos. Nunca trata de eso. En la resurrección, en el milagro de la resurrección, hablamos de tres pasajes muy importantes. La resurrección que se da en el Antiguo Testamento de la hija del hijo de una viuda. Y nos encontramos en el Nuevo Testamento con la resurrección de la hija de Jairo, como también nos encontramos con la resurrección de Lázaro. Cuando Jesucristo llega al lugar donde estaba Lázaro sepultado, mira que la gente lloraba, todos lloraban, los amigos de Lázaro lloraban, hacía lamentación por Lázaro. Y cuando Jesucristo miró todo aquello, Jesucristo lloró. Pero aquí me viene un pensamiento muy importante. Jesucristo no lloraba por Lázaro porque estaba muerto, sino de ver la ignorancia de aquellos hombres, que alguien que muere en esta vida realmente no necesita que se le llore, porque ese ya partió a la eternidad. Jesús lloraba en ese momento de mirar que había entre ellos gente que estaba perdida en el pecado y que necesitaba realmente a un Cristo de la gloria para que pudiera hacer el milagro de la resurrección de la vida en ellos. Cuando hablamos de la resurrección, Jesús le dice a Marta, tu hermano vive, él resucitará. Y Marta le dice, sí, Señor, le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesucristo está hablando en ese momento de que Él había llegado ahí para resucitarle. Jesucristo no estaba llorando por la muerte de Lázaro, porque Él tenía el poder para resucitar a Lázaro. Jesucristo lloraba en ver la ignorancia de la gente, como la gente hoy día cuando pierde un ser querido llora y hace lamentación. Sí, es cierto, es un ser querido y hay que llorarle, sí, por los sentimientos humanos que existen en el corazón del hombre. Hay que llorar, porque así es. Secularmente se mira en el mundo entero que cuando un ser querido muere se hace lamentación, se llora y se sufre, porque sabe la persona que no existe ya más la esperanza de volver a ver
a este ser querido que ha partido a la eternidad. No hablo acerca de que Jesucristo se conmovió a ver la ignorancia de esta gente cuando era en el momento de la crucifixión de Jesucristo. Dice que cuando él caminaba y iba hacia el Calvario, habían muchas mujeres de Jerusalén que lloraban. Y Jesucristo, volteando a ver a estas mujeres, les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino más bien lloren por sus hijos y vuestros hijos. Porque realmente todo aquel que está en pecados, el Señor Jesucristo sabe que no tiene salvación si no se arrepiente de sus pecados. Por eso es que es importante de que el hombre hoy día entienda de que hay tiempo para todo. Pero lo más importante en esta vida es que le busque a Él, porque solamente en Cristo podemos encontrar la salvación. De otra manera, sabemos por la palabra de Dios y no queremos hacerle miedo a nadie. No quiero que nadie entienda que tratamos de hacerle miedo a nadie, sino advertirles que después de esta vida existe la resurrección, porque habrá una resurrección de muertos donde todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero hay de aquel, dice la palabra de Dios, que cuando resucite y no se encuentre escrito en el libro de la vida, tenga que ser juzgado por todas las acciones que ha hecho en esta tierra. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido que mueran los hombres una vez y que después de esto venga el juicio. Ahora, la pregunta es esta: cuando el hombre tenga que resucitar y que comparezca ante el tribunal de Cristo, ¿a dónde se va a encontrar? ¿Cuál será el futuro final? La Biblia habla de que para los que mueren en Cristo existe la vida eterna con Dios en el reino de los cielos. Pero también dice que en el juicio de Dios habrá condenación eterna para aquellos que oyeron del mensaje de Dios y que entendieron que había que arrepentirse del pecado, pero que nunca se arrepintieron. Vendrá la condenación eterna para ellos. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y que después de esto venga el juicio. Y el milagro de la resurrección se encuentra. Así tenemos el ejemplo en la palabra que está escrita en San Juan 11, capítulo 35 en adelante, donde dice que Jesucristo llegó y pidió que quitaran la piedra de la tumba. Y cuando Jesucristo pidió que quitaran la piedra de la tumba, hubo oposición. La misma hermana de Lázaro dijo: maestro, ya apesta, Señor, ya apesta. Tiene 4 días de muerto, pero no hay nada imposible para Dios, porque Jesucristo le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiten la piedra para que vean la gloria de Dios. Entonces, cuando quitaron la piedra, ahí Jesucristo realizó el milagro de la resurrección, diciéndole a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y se levanta un muerto que tenía 4 días ya de muerto. Y se levantó de la tumba y salió afuera. Y Jesucristo les dijo: desatadle, quitarle las vendas y darle de comer y dejarle ir. Cuando vemos este pasaje, nos damos cuenta que no hay nada imposible para Dios, pues el mismo Jesucristo dice que dice la palabra que después de que Él fue crucificado y que murió en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que Él antes ya lo había anunciado. Jesucristo ya antes había anunciado que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, porque el mismo Jesucristo dijo estas palabras. Dice el Señor así, que Él tenía poder para poner la vida y tenía poder para volverla a tomar. Y Jesucristo habla de una resurrección de muertos, la muerte final, en el futuro de la vida, cuando todo se acabe, habrá resurrección de muertos. Pero hoy, en este día, yo quiero decir algo que es bien importante. Quiero que el hombre entienda de que la resurrección más importante está en la vida del ser humano. Porque dice la palabra en Efesios capítulo 2,
versículo 1 en adelante, dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Él nos dio vida a nosotros. Nos dio vida. Nosotros tenemos la esperanza viva que estamos vivos, porque así lo declara el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. El morir ganancia es. De modo que cualquiera que muera en Cristo Jesús tiene vida eterna. Está la promesa de la vida eterna en el día de la resurrección, porque los muertos en Cristo, dice la palabra del Señor, que resucitarán primero y tendrán una ascendencia al reino de los cielos, a vivir en la gloria de Dios con Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque ya nosotros no vivimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es grande en misericordia para con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia. Porque esto es un regalo de Dios para nosotros, que estábamos muertos en pecados. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida del ser humano, que aún estando muertos en pecado, Él murió por nosotros para que por medio de Cristo nosotros tengamos vida. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¡Qué bendición! Es por eso que nosotros decimos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, edificándonos siempre en el fundamento de la palabra, basado en los hechos de los apóstoles y profetas, que es la piedra principal del ángulo, en quien todo el edificio, bien concertado y coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea Dios. Para eso hemos sido creados nosotros, para morada de Dios en el Espíritu. Porque este cuerpo mortal que hoy vemos, polvo es y al polvo volverá. Ya puede ser que tenga los millones de dólares en los bancos, puede tener los mejores títulos universitarios, los mejores carros, la mejor fama, puede ser el famoso más grande en el mundo, pero cuando el hombre le toca morir se convierte en polvo, y de todo lo que tiene en este mundo, sea vanagloria, sea orgullo, sea lo que sea, se queda en este mundo y tendrá que dar cuenta a Dios un día. Porque el cuerpo exterior es polvo y el polvo tiene que volver, pero el cuerpo interior, que es la morada donde vive el hombre, que será eterno, ese cuerpo es el que tiene que presentarse delante de Dios. Y cuando este cuerpo se presente delante de Dios, ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que realmente nunca obedecieron la palabra del Señor, porque prefirieron mejor vivir en sus pecados, prefirieron vivir según la vanidad de la vida. Porque dice el predicador que en este mundo todo es vanidad, vanidad de vanidades. Todo lo que el hombre tenga se queda. Todo lo que el hombre tenga se queda. Pero un día tiene que darle cuentas a Dios. Termino con esto, repitiendo otra vez. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Porque está establecido para los hombres que mueran una vez, y que después de esto venga el juicio. Piensa cómo está tu vida, analízalo y haz una reflexión en tu vida. Escucha esto: el milagro más grande que puede existir en tu vida es que tengas un encuentro con Cristo, y que por medio de Jesucristo tú tengas vida y que seas resucitado para una vida eterna.
que tengas el milagro de la resurrección, porque si en otro tiempo estabas muerto en tus delitos y pecados, a través de tu arrepentimiento y a través de aceptar a Jesucristo, tienes vida eterna. Porque en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida por medio de Cristo Jesús. Este es la resurrección, el milagro de la resurrección más gloriosa que pueda haber en la vida. Que tengas a Jesucristo en tu corazón, que tengas la esperanza de una vida eterna en el Señor. Gloria al Señor, que Dios les bendiga.